Muy buenos días, muy buenas tardes, amigos de este grupo de WhatsApp Instrucción Teológica. Les habla el pastor Salomón de la Cruz. Estoy en la introducción de mi libro, que esta semana vamos a estar presentando. Es el fascículo 3 de Escatología y se llama Siete dispensaciones. Vamos a hacer a continuación la introducción de este libro. Bueno, el dispensacionalismo, vamos a comenzar por aquí, no es una teología, sino que es un método de interpretación, que por cierto ha demostrado ser muy eficaz para la comprensión del progreso de la revelación bíblica. Y eso nos ayuda a entender la ascendencia y la amplitud de la revelación de las Sagradas Escrituras. Bueno, esta herramienta que proporciona el estudiar la escritura por medio de dispensaciones prácticamente dota y capacita al estudiante bíblico para las distinciones básicas de las escrituras. Quien no hace eso, pues no está estudiando correctamente. Lo que le hace esto es, les proporciona herramientas de una estructura dispensacional que pedagógicamente es apropiado al estudiar la escritura y va llevando un progreso ordenado de la revelación a través de la Biblia. Entonces se comprende muy claramente varios elementos como el por qué hoy tú no andas desnudo, como lo anduvo Adán en su momento, en su dispensación. ¿Por qué hoy no te cubres con pieles de animales? También entiendes por qué tú no construyes un arca, aunque es un mandato que está en la Biblia dado. ¿Por qué no sales de tu tierra y de tu parentela? ¿O por qué hoy no traes un animal para sacrificarlo? ¿Por qué como un gentil hoy no guardas el sábado? ¿O por qué no estás regido hoy bajo la ley mosaica? ¿O por qué no cruzas el mar rojo en seco? ¿Y por qué ese mandato de caminar sobre las aguas hoy no está en vigencia? Entonces es interesante todo eso porque cuando se estudia en su debido contexto, en su debido tiempo, entonces las escrituras armonizan por sí solas. Por medio de las dispensaciones es más fácil comprender las ideas de que las interpretaciones de los eventos históricos, qué significado tienen y la narración de esas historias, pero también captar esas ideas que presentan esas historias es más fácil. El sistema dispensacional de estudio lo que hace es que da una guía al estudiante a un reconocimiento de eventos sucesivos históricamente, que se estudia la Biblia cronológicamente. Entonces se ve como un concepto progresivo de la revelación en cada época, con un principio unificante de la revelación ampliada y va caminando hacia un desenlace, guiando hacia una meta final que al final es la gloria de Dios, pero que también es mostrada en la historia temporal. Además, a diferencia del estudio de la perspectiva amilenialista, que no tiene lugar en un reino divino en la historia, sino que de alguna manera después, de alguna forma, no hay un seguimiento total de la revelación, sino que todo se estudia en el mismo tiempo, de tal forma que prácticamente se revuelve todos los eventos. Además, para la confianza de los teólogos de estar fincado en un método bíblico, la hermenéutica en la que se basa el dispensacionalismo, que eso es algo muy importante y fundamental, sobre todo para los que estudian ya en una estructura de mentalidad teológica, el método literal y gramático histórico pasa la prueba de la gramática, pasa la prueba de la historia, pasa la prueba contextual. Además, no es una interpretación liberal, no alegoriza la escatología, sino que usa el mismo sistema de interpretación normal que se usa en cualquier materia teológica.
Por tanto, lo que es este método es un método consistente de principio a fin, porque algunos comienzan en las doctrinas que presentan, que ya ven que la escatología se presenta el estudio hasta el final, pero en las primeras doctrinas la estudian con el método gramático histórico, pero cuando llegan a la escatología cambian al método alegórico, entonces no hay consecuencia de principio a fin. A diferencia, la interpretación dispensacionalista de principio a fin, todas las doctrinas, incluyendo la escatología, la estudia con el método gramático histórico o literal. Saludos, es el segundo audio y con todo lo que hemos visto, el aporte más significativo que ha hecho a la teología el sistema de interpretación dispensacional es el que proporciona un entendimiento más amplio de la revelación progresiva, el cual, ¿qué es la revelación progresiva? Sino el reconocimiento de que el mensaje de Dios al hombre no fue dado de un todo, o sea, como una sola expedición o una sola exhibición, sino que fue manifestado en una serie de actos sucesivos a través de las mentes y las manos de muchos hombres de Dios y de distintas procedencias. En otras palabras, las páginas de la Biblia van presentando no la exposición de una revelación ya completa, sino el registro de una revelación en progreso. Sus diversas partes se van ordenando en sí misma en el curso de su desarrollo y crecimiento a través de etapas distinguibles, agregadas en niveles cada vez más amplias, hasta llegar a la forma completa final como la tenemos hoy. O sea, de que Dios ha obrado de diferentes maneras y en diferentes tiempos. O sea, ese es un hecho que no se puede negar. Si lo cotejas con Hechos capítulo 17, versículo 30, donde se nos dice las formas en que Dios había pasado por alto los tiempos de la ignorancia. Y Hebreos 1 al 2 también dice que Dios habló en otros tiempos de diferentes formas y a nuestros padres por los profetas, pero ahora nos habla por medio del Hijo. Y en Juan 1:17, donde se aclara que la ley vino por medio de Moisés, pero que la gracia vino por medio de Jesucristo. Y esto entonces nos lleva a un hecho importante, que hay diferentes tiempos, tema lo cual la hermenéutica apoya prácticamente a todo el sistema dispensacional. O sea, es la formación, lo que le llaman revelación progresiva, la formación de etapas en la revelación del propósito de Dios, lo que constituye la base de la hermenéutica dispensacional. Y una comprensión más clara de la revelación progresiva hoy se ha debido a la influencia beneficiosa del dispensacionalismo. O sea que el dispensacionalismo ha venido prácticamente a hacer una contribución muy importante en la teología bíblica y en todo el estudio de la Escritura. Esto ayuda al teólogo a mirar la Escritura no como un libro de texto de teología, sino como la manifestación continua de la revelación de Dios, dada de varias maneras, a través de edades sucesivas. Así la diversidad es riqueza y multiforme gracia de Dios, y no se contradice el principio de unidad en cuanto a propósito, porque entonces se distingue en todos los tiempos. Desde luego que ese concepto de revelación progresiva no incluye la posibilidad de que revelaciones subsiguientes cambien completamente el significado de algo revelado anteriormente. Lo que hace es arrojar luz adicional sin contradecir lo previamente revelado. O sea, una revelación nueva, en ese sentido, no significa una revelación contradictoria, ni la revelación posterior hace a la revelación anterior algo diferente. Lo que hace es que añade y aún puede reemplazar, pero nunca contradecir. Una cosa es que reemplace y otra cosa es que contradiga. Lo que haríamos entonces es entender en cada época de una manera en su contexto, y eso presentaría, si no fuera así, presentaría un Dios mentiroso, incongruente y cambiante en cada ocasión. Pero cuando nosotros nos damos cuenta las diversas etapas en el que Dios trató con el hombre, los momentos y los tiempos, vamos a ver que todo es armonía. Todo esto se refiere al desenvolvimiento de la verdad de parte de Dios y no a descubrimientos de verdad por los escritores. Así que el dispensacionalismo ayuda al estudiante de las Escrituras, no tan solo en su forma canónica, en el orden de los hombres
que ellos fueron ordenando los libros de la Biblia, sino también de una manera cronológica. Entonces el estudio no solo canónico, sino cronológico, que es lo que más enfoca el dispensacionalismo, el orden en que fueron escritos y el orden de los eventos históricos como están registrados en la Biblia, porque aunque hay en la Biblia dos formas de orden, el orden canónico es como están ordenados los libros y el orden cronológico es cómo es el orden de los eventos que se registran históricamente. Entonces, de ahí entra la importancia de la Biblia cronológica. Bueno, la realidad de la progresión es algo evidente. Más notable, desde luego, en el Nuevo Testamento, en los que se encuentran los últimos puntos y retoques de la revelación, porque acuérdense que todo comenzó en el Antiguo Testamento, pero hay progresión desde Génesis hasta el Apocalipsis. El Antiguo fue lento y ocupó siglos de progresión, porque es como que Dios de la mano está llevando a los hombres estudiando el kinder. Pero cuando viene el Nuevo Testamento fue rápido y ocupó solo unos años, porque ya estaban preparados para ese nivel de conocimiento. Este tercer audio en el que seguimos hablando de la introducción del dispensacionalismo, las 7 dispensaciones, nos damos cuenta de la revelación progresiva, cómo fue en el Antiguo Testamento y luego rápidamente en el Nuevo Testamento. Estamos comparando esta revelación progresiva como si fuera una planta que al principio crece paulatinamente, que casi se nota, y esto representa el Antiguo Testamento, pero luego de la raíz y el tallo viene el fruto, y el fruto fue prácticamente el Nuevo Testamento, ya cuando apareció nuestro Señor Jesucristo. El resultado de estudiar progresivamente la Escritura, siguiendo el tema de cada libro en avances progresivos, va a tomar al estudiante de la mano, mire, pedagógicamente como un ayo, y lo lleva por carreteras en un viaje de conocimientos ordenados de la verdad. O sea, no agarra la Biblia y lee aquí y allá y todo a como venga, sino que ya hay un orden en su estudio. El Antiguo Testamento es la escuela primaria, por así decir, como he mencionado, y el Nuevo Testamento es como si fuera la universidad. Pero necesitamos tomar el curso entero debido a su profundidad. El Antiguo es esencial para entender el Nuevo Testamento, pues ahí están sus raíces. Así, Levítico se requiere para comprender el libro de Hebreos y Génesis se requiere para comprender el libro de Apocalipsis. Entonces, muy importante, así encontramos la progresión tocante a la persona del Mesías, en el cual no se entendía en plenitud hasta la venida de Cristo en el Nuevo Testamento. Miren, la oración con el rostro hacia Jerusalén y en determinadas horas en Daniel 6:10 se muestra hora, día y noche. Dice en Mateo 6:6 en la recámara, y en Tesalonicenses 5:17 también menciona este hecho. Y entonces dice uno, ¿cómo es esto? La Trinidad, que solo hay sugerencias de ella en un plural de Génesis 1:26, de Génesis 3:5, de Génesis 3:22, de Isaías 6:3, pero se mencionan ya 3 personas literalmente en Mateo 28:19, 1 Corintios 12:4-6, Juan 14:16-17, segunda de Corintios 13:14. En el tema del Espíritu Santo, por ejemplo, también hay cierta personalidad, pero no en plenitud, sino hasta la llegada del Nuevo Testamento. La ley y la gracia, que también muestra cómo fueron ascendiendo. Los galardones en el Antiguo Testamento, que estaban enfocados en lo terreno, ahora en el Nuevo Testamento se enfoca en lo celestial, como una sombra de lo que era lo porvenir. El objeto de la fe, eso es interesante porque en el Antiguo Testamento era por medio de tipos, ahora en el Nuevo Testamento es por medio del Hijo. En el Antiguo Testamento las moradas de Dios, que era prácticamente mencionada en la creación, que en Isaías 66:1-2, también el tabernáculo, como lo muestra 40:34, en el templo, como lo dice Primero de Reyes 8:10, pero ahora en el Nuevo Testamento se ve que la morada de Dios es en Jesús, Juan 14:10, en el creyente en 1 Corintios 6:9 y Juan 14:23. Y en la iglesia también, que es su cuerpo, en 1 Corintios 3:16, 2 Corintios 6:16 y Efesios 2:20-22.
El Seol, por ejemplo, es otro tema que se muestra en la revelación progresiva, Efesios 4, 8 al 10. Los sacrificios, todos eran tipos temporales. Entonces, eso muestra la revelación progresiva hasta llegar el verdadero Cordero de Dios en Hebreos 10, 4. Entonces, entre otros temas, nos damos cuenta cómo la revelación progresiva es tan importante para comprender la totalidad de las Sagradas Escrituras. Si no entendemos esto, vamos a juzgar a los personajes que vivieron en un tiempo y nivel de revelación y lo vamos a juzgar a la luz de la revelación de otro tiempo. Entonces eso no sería justo. Bueno, hermanos, pues con esta introducción vamos a ir entrando en el próximo tema que voy a hablar, que es el sistema dispensacional de interpretación. Saludos, el pastor Salomón de la Cruz para este grupo de WhatsApp de Instrucción Teológica, y estoy presentando mi libro 7 dispensaciones. Es el tercer fascículo de la serie de escatología. Y en esta ocasión estamos presentando también el sistema dispensacional de interpretación. Es muy importante conocer el sistema dispensacional, porque algunos, por desconocer el sistema, lo critican o quieren hablar acerca del sistema, pero no lo conocen. Miren, el sistema dispensacional ha ocupado un lugar importante en la historia eclesiástica. Y aunque continúa siendo una fuerza viva en la iglesia, en la vida de la iglesia, hoy más que nunca ha sido bombardeado principalmente por los liberales, ya que los dispensacionalistas, la mayoría, aunque no todos, son conservadores en cuanto a doctrinas fundamentales. Otro frente de ataque son los amilenialistas, diametralmente distintos a ellos, los cuales se adhieren a la conocida teología del pacto. Entonces es importante que nosotros sepamos eso. Pero también hay premilenialistas históricos que no son dispensacionalistas, pero algunos de ellos pertenecen a la teología del pacto, que también se oponen al dispensacionalismo debido a su sistematización reciente, que me llama mucho la atención ese tipo de argumento. Y un último enemigo del dispensacionalismo, aunque sutil, es el ultradispensacionalismo, o sea, un derivado del mismo dispensacionalismo, quien supone que los dispensacionalistas no han ido lo suficientemente lejos en sus enseñanzas. Y entonces ellos abarcan una temática pues extrema, por así decirlo. Es el otro polo de la interpretación dispensacional. Los métodos de ataque contra el dispensacionalismo son varios, y entre ellos los que destacan, los más principales, son los siguientes que se utilizan para atacar, para querer desprestigiar el dispensacionalismo. Los voy a mencionar aquí. El primero es la etiqueta de herejía. Esa es la primera, o sea, el primer frente de ataque, y algunas veces es simplemente un ataque declarativo sin que tenga una argumentación seria. Lo que ellos dicen es: el dispensacionalismo no es bíblico, es una herejía. Eso cae por su propio peso, ya que los dispensacionalistas son los más ortodoxos y más fundamentalistas, y algunas veces demasiado estrictos. Inciso B, los que lo culpan al dispensacionalismo por asociación. Entonces algunos lo relacionan con Hitler, y da risa, ¿no? Otros lo relacionan con el catolicismo romano. Nada que ver, porque esa no es una teología dispensacionalista, todo lo contrario, es un enemigo del dispensacionalismo. Algunos más dicen: no, esto es el nuevo orden mundial, sobre todo en redes sociales donde no hay seriedad en la argumentación. Son ecumenistas, vienen de la masonería. Si eres dispensacionalista, procedes del jesuitismo. Todas estas enseñanzas están lejos a estas teorías de conspiración, ya que los dispensacionalistas, como dije, son más ortodoxos e incluso más fundamentalistas y estrictos. El tercer método que se utiliza para querer desprestigiar el dispensacionalismo es el método que se le conoce como ad hominem.
¿Qué quiere decir el método de ad hominem? Quiere decir ataque personal, especialmente a Darwin, John Darwin, a la Biblia Scofield, a Moody, entre otros, el Instituto Moody. Entonces, interesante porque se van atacando, incluso eso calumniando, porque eso es una de las cosas que se hace. Una vida deficiente no ayuda a una doctrina, lo sabemos, pero tampoco la falsifica. O sea, aunque tú le busques sus errores de Darby, sus errores de Scofield, los errores de Moody, porque son humanos y lo tendrán, claro que sí. Aunque estos hombres, la verdad, cuando tú estudias la biografía de estos hombres, vas a encontrarte que fueron hombres que demostraron en su vida y en sus obras un testimonio tremendo. Por lo menos si hablas de quién, de John Darby, superaba en su tiempo a muchos intelectuales. Podemos ver sus obras, cuántas obras hizo. La misma expresión de Scofield, esa es una manifestación de una obra tremenda, trabajo grande. Y el Instituto Moody, que trabajó muchísimo también, es algo que debe de admirarse. Hay otro frente que es el intelectualismo. Según esta forma de expresiones, testimonios de quienes al obtener un doctorado dejaron el dispensacionalismo y ahora, como ya tienen más conocimiento, ya no son dispensacionalistas. Bueno, me llama la atención porque la objeción es que la obtención de un título de doctor realmente ya los convierte ya lejos del dispensacionalismo. Sin embargo, eso es nada más lejos de la verdad. El hecho de que tú tengas un título de doctor no te convierte en un experto, ni te hace infalible, ni que ya no requieras más luz. Además, un entendimiento más amplio de la escritura puede ser obtenido por educación formal, pero también aparte de esta se puede tener argumentación. Está la cuestión también de otro argumento que es el frente histórico. Ellos lo que argumentan, los del frente histórico, es reciente, por tanto es una mentira. Pero la verdad en cualquier doctrina es esta: se halla de acuerdo a la Biblia o contradice la revelación bíblica. Eso es lo más importante. Lo más importante no es si es reciente o es vieja, sino lo más importante ¿es bíblica? Creo que es la pregunta más importante, y el dispensacionalismo pasa este frente. Ese es el inciso E. En el próximo audio seguiré al inciso F. En este segundo audio voy a mencionar, ya que pues prácticamente he presentado varios frentes de ataque. Primero presentamos el ataque de que el dispensacionalismo prácticamente es una herejía. El otro ataque es que lo culpan lo asocian con ciertos personajes oscuros, etcétera, ¿no? El tercero es que pues tratan de desprestigiar, y se llama el argumento ad hominem. El intelectualismo, que algunos argumentan que cuando ya eres un doctor dejas el dispensacionalismo. Sin embargo, ya sabemos que hay muchos doctores también que son dispensacionalistas, ¿verdad? Y buenos doctores. Otro es el frente histórico, de que porque es una doctrina o una teología o un método reciente. Pero ahora voy a presentar el que se llaman el ataque a su método estructural. ¿Qué es lo que ellos dicen? Que el dispensacionalismo destruye la unidad de la Biblia. Este argumento, en realidad, el principio unificador del dispensacionalismo es de la revelación progresiva. No hay una desunión en todas las dispensaciones. Lo que hay es un principio que los une, y eso se llama revelación progresiva. Por ello, no tiene problema en su comprensión de la unidad de la revelación. Su unidad es progresiva, no es una unicidad, sino una unidad progresiva. Entonces hay una vena que va llevando de la mano en todas las épocas a esa revelación. La variedad es parte esencial de la Biblia, pero eso no significa que esa se contradiga. Bueno,
Hay otro argumento más en contra del dispensacionalismo, y es que son aquellos que presentan del dispensacionalismo como un fantasma conceptual. ¿Qué quiere decir eso? Ridiculizan un punto que piensan que creen los dispensacionalistas. Eso le llama la atención. Algunos le llaman una presentación de una hombre de paja, así se le llama este argumento. O sea, crean un argumento, luego lo atacan, pero ellos piensan que es lo que enseñan los dispensacionalistas, pero en realidad no es lo que están enseñando los dispensacionalistas, por lo menos los dispensacionalistas de escuela. Con ello lo que hacen es demostrar su ignorancia de lo que están atacando. Las contradicciones del sistema dispensacional son aparentes y existen solo en las mentes de sus detractores, quienes injustificadamente agravan esas superficialidades, y eso no es justo, no es honesto y no es objetivo en el estudio serio y científico de las Sagradas Escrituras. Como todas las doctrinas, desde luego el dispensacionalismo también ha experimentado sistematización y desarrollo. Esto es importante que lo tomemos en cuenta, y por lo menos yo encuentro 4 pasos concretos en su evolución. Si ustedes logran comprender esto que voy a explicar a continuación, van a saber entender todo lo que se llama la historia del dispensacionalismo. Miren, estos 4 pasos. El primer paso es conceptos dispensacionales tempranos. Hay una lista de citas bíblicas del dispensacionalismo que simplemente tienen conceptos. No estoy diciendo que allí surgió el dispensacionalismo como lo conocemos ahora, pero que hay muchos conceptos que respaldan esos pasajes bíblicos. También citas de padres apostólicos, que aunque no conocieron el dispensacionalismo como lo tenemos, esas citas tempranas, esos conceptos tempranos, tenían conceptos que concuerdan más con el dispensacionalismo. También citas de padres posapostólicos que llevan las ideas no sistematizadas, vuelvo a reiterar, pero que sí sostienen el dispensacionalismo. Entonces se llaman conceptos dispensacionales tempranos. El segundo paso es el desarrollo del dispensacionalismo, es decir, los primeros indicios más en forma de pensamiento dispensacional que fueron luego, después de la Reforma, pero estos son primeros ideas. Bueno, el tercer paso después del desarrollo del dispensacionalismo está la sistematización del dispensacionalismo. Aquí es donde entran los nombres John Darby, Scofield, otros personajes que ya están hablando de un sistema más organizado del dispensacionalismo. Entonces, ese es el tercer paso, no es el origen, es el tercer paso. El cuarto es la forma actual refinada del dispensacionalismo, o sea, hasta llegar al momento. ¿Por qué? Porque así como la revelación fue progresiva, también la iluminación es progresiva. Y entonces a lo largo de la historia de la iglesia, debido al énfasis que tenía cada doctrina, y cuando llegó el momento de tocar la escatología, le tocó el turno al dispensacionalismo y fue ya desarrollándose. Entonces no es que el dispensacionalismo lo inventó Darwin, sino lo sistematizó, ¿sí? Fue uno de los sistematizadores, pero no el único, hubieron varios sistematizadores, pero fue uno de los más sobresalientes, desde luego. La forma actual refinada del dispensacionalismo es en el que ha evolucionado en en un entendimiento más claro y más sostenido. Bien, en este tercer audio del sistema dispensacional de interpretación, vamos a continuar hablando precisamente de lo que es el término dispensación. Viene de una palabra griega que es oikonomía. De 2 palabras se forma. Oiko, que es casa, y nemo, que quiere decir distribuir. Entonces significa administración de una casa. Se traduce así en 5 de las 9 veces que el término aparece en el Nuevo Testamento. De hecho, el término oikonomos, administrador, ocurre 10 veces en el Nuevo Testamento. Pero al menos en Efesios 1:10, oikonomía, y en 3:2, oikonomía, en 3:9,
que aparece también oikonomía. Incluso el 3.9 aparece koinonía de koinonos asociado. En Colosenses 1.26 oikonomía y en 1 Pedro 1.12 diaconeo, que quiere decir servir, diaconado, administrar, ministrar. Interesante porque tienen el significado teológico en el que se usa dentro del dispensacionalismo. Y eso nos llama mucho la atención porque como un método que Dios mismo reveló en su relación con la humanidad desde la creación hasta el fin de los tiempos, puede dividirse en secciones horizontales. Aunque el factor tiempo, escuchen esto, es importante que lo entendamos, no sea el central o más principal en la dispensación, y generalmente se le da mucho énfasis al factor tiempo, pero lo más importante en la dispensación no es el factor tiempo, sino la administración de la revelación que es dada durante ese tiempo. Eso es lo más importante, y es por eso que necesitamos hacer comprensión de este concepto. O sea, es mencionada la dispensación de la ley y la de los profetas en Lucas 16:16. La gracia vino con Jesucristo, Juan 1:17. A Pablo se le encomendó la doctrina de la iglesia como cuerpo de Cristo en 1 Corintios 9:17 y Efesios 3:2-3 y Colosenses 1:25-26. Y la dispensación del reino llamada el cumplimiento de los tiempos o eras. Dijo Agustín, distinguir los periodos y la escritura armonizarán por sí sola. Eso es muy interesante porque el traza bien de 2 de Timoteo 2:15 significa divide bien, ordena bien, es decir, hacer una distinción y una separación correcta del contenido de la escritura, procurando no dividirlo erróneamente. Y llama la atención también porque al distinguir los tiempos dispensacionalmente, como lo hacemos, al distinguir estos tiempos, podemos ver más claramente las grandes doctrinas bíblicas sin que tengan sesgos entre ellos o choques. Además, cuando distinguimos los tiempos, tenemos más luz sobre el mensaje total de las Escrituras. Cuando distinguimos los tiempos, enumeramos progresivamente el plan divino y no nos trabamos, sino que hay un orden claro de las Escrituras. Cuando distinguimos los tiempos, no nos extraviamos. Cuando distinguimos los tiempos, nos libramos de muchas confusiones en la interpretación bíblica. Y también observamos las distintas formas de la revelación del hombre y de la relación del hombre con Dios en las diferentes edades y encontramos abundante alimento espiritual. Cuando distinguimos los tiempos, nos damos cuenta cómo distintas épocas o periodos de tiempo se mencionan dentro de la Biblia. Y esto es muy importante porque desde Romanos 5:13-14 habla de un tiempo en el que dominó la muerte y otro en que dominó el pecado y la muerte. Efesios 2:7 también menciona otro periodo de tiempo. Efesios 3:5-9. Hebreos 1:1-12 habla de diferentes tiempos. Dios habla en otros tiempos, dice. Es cosa maravillosa ver este plan y su cuidadoso y majestuoso desarrollo a través de las edades, entre otras que se van mencionando. Se encuentran, por ejemplo, en Lucas 21:24, los tiempos de los gentiles. También en Hechos 1:7 y 1 Tesalonicenses 5:1, los tiempos o las sazones judías. También en Isaías 2:1-5, postreros tiempos para Israel. En 2 Timoteo 3:1-5, postreros días para la iglesia. En 1 Corintios 1:20 y Gálatas 1:4, presente siglo para la iglesia. En Mateo 12:32 y Marcos 4:19, siglo presente para Israel. En Mateo 12:32, 13:39-40, 24:3, Marcos 10:30, Lucas 18:20 y Lucas 20:35 se habla del siglo venidero para Israel. Entonces encontramos diferentes tiempos, incluso para diferentes personas. El dispensacionalismo es un sistema de interpretación que mantiene una distinción entre Israel y la iglesia y utiliza el método literal o normal al interpretar las profecías bíblicas. Además,
reconoce que hay en las Escrituras distinciones básicas y contempla una revelación progresiva en los propósitos divinos. Es decir, mira la Biblia como la manifestación continua de la revelación de Dios, dada de varias maneras a través de edades sucesivas. Además, enseña que el programa de la salvación no es el único programa, sino uno de los medios que Dios usa para su propósito fundamental, que es glorificarse, porque algunos sistemas enfocan todo el programa como la salvación del hombre. Sin embargo, eso haría que la Biblia se centre en el hombre y no en Dios, cuando en realidad la Biblia se centra en la gloria de Dios, y una de las maneras de que Dios es glorificado es a través de salvando al hombre. Bueno, la estructura dispensacional tiene dos perspectivas. Un aspecto panorámico que a veces se malinterpreta como ciclos, cuando en realidad es una espiral. Y un aspecto longitudinal, que enfatiza la manifestación del progreso de la revelación y de los principios que son continuos a través de las edades. Eso es algo muy importante. Las llamadas dispensaciones recorren espacios determinados de tiempo que van de la creación del hombre hasta el fin de los tiempos. Y con esto nosotros vamos a dejar pues prácticamente en esta ocasión lo que es la presentación para entender lo que es una dispensación. Pero miren, la palabra castellana dispensación, para dispensación procede del latín dispensatio y a su vez del griego oikonomía, que quiere decir dirigir, organizar, administrar y planear. Esta palabra aparece 20 veces en el Nuevo Testamento de la siguiente manera. Una vez aparece como oikonomeo, que quiere decir mayordomo, en Lucas 16:2. 10 veces aparece como oikonomos, que es mayordomo tesorero, en Lucas 12:42, en Lucas 16:1, 3:8 y Romanos 16:23, 1 Corintios 4:1-2, Gálatas 4:2, Tito 1:7, 1 Pedro 4:10. Miren, hay tres ideas en todos los pasajes que di que se relacionan con el significado de oikonomía. La primera es la acción de distinguir. La segunda idea es la acción de administrar. Y la tercera idea es la acción de dispensar con algún requisito o poner cierta responsabilidad. Literalmente significa, oikonomía, administrar los asuntos de una casa o bienes de otro. El oficial, que se le conoce como oikonomos, o sea, que administraba una dispensación, podría ser un mayordomo, un dirigente de un estado o un tesorero. Los adversarios del dispensacionalismo tratan de magnificar su declaración de que la Biblia no usa la palabra dispensación en el mismo sentido teológico y técnico que la estructura dispensacional hace en sus enseñanzas. Sin embargo, aparte de ser hermenéuticamente válida la forma de usar oikonomos como dispensación, tomar una palabra de la Biblia y usarla en el sentido teológico, siempre y cuando no sea antibíblico, las Escrituras usan esa palabra como lo usamos nosotros los dispensacionalistas. Veamos algunos de los ejemplos. Número 1, Lucas 16. Este capítulo ofrece algunas características de la mayordomía o del orden dispensacional. Hay dos partes interesadas aquí: delegar responsabilidad el rico y ejecutar la responsabilidad el mayordomo. Hay responsabilidades específicas, está en el versículo 1. Hay informes o rendimientos de cuentas según el versículo 2. Hay posibilidad de un cambio si se descubre la infidelidad del mayordomo, versículo 2 también de Lucas 16. Ahora, si vamos a las epístolas, en las epístolas paulinas también encontramos que los hombres son prácticamente responsables ante Dios de sus obligaciones. También eso lo encontramos, por ejemplo, en 1 Corintios 4:1-2 y en Tito 1:7. También se requiere fidelidad de los mayordomos, como lo dice 1 Corintios 4:2. Pero además de eso, la mayordomía puede terminar en un tiempo fijo, como lo dice 4:2 de Gálatas.
Las dispensaciones se relacionan con los misterios de Dios. 1 Corintios 4:1, Efesios 3:2, Colosenses 1:25. Entonces, una dispensación y una edad son ideas que están relacionadas entre sí. Aunque esas palabras, dispensación y edad, no son intercambiables entre sí, eso es importante que lo aclaremos. La dispensación y la edad se relacionan porque una dispensación opera dentro de un periodo de tiempo o edad y a veces puede coincidir en un progreso histórico. Básicamente la dispensación es el convenio hecho y no el tiempo incluido. Aunque dicho convenio se desarrolla dentro de un tiempo específico, sin embargo, es una administración específica en el cumplimiento del propósito de Dios. Otra nota que hay que aclarar es que una dispensación no es una etapa de la revelación del pacto de gracia, sino que se trata de una diferencia marcada de la administración de Dios al dirigir los asuntos de este mundo. Por esta razón, el dispensacionalismo contempla al mundo como una casa del Señor administrada por el hombre. Vuelvo a reiterar, el dispensacionalismo contempla al mundo como una casa del Señor administrada por el hombre. Entonces, en conclusión, podemos decir que una dispensación, desde el punto de vista de Dios, es una economía, desde el punto de vista del hombre es una responsabilidad, y en relación con el progreso de revelación es una etapa de ese proceso. Es una administración o regla de vida distinta. Es una administración específica en el cumplimiento del propósito de Dios. El tiempo, prueba, revelación específica, fracaso, juicio, hablan de su descripción, no de su definición. Eso es muy importante. Entonces, es la cosa administrada durante ese periodo de tiempo lo más importante. Y eso es lo que nosotros llamamos dispensación. Lo que el hombre tiene en responsabilidad administrar durante ese tiempo.